No, fíjese que estuve platicando con mi esposa mientras leíamos la Biblia y reflexionábamos acerca de las pruebas y las tentaciones que nosotros en lo particular tenemos, y ella me preguntó: ¿y cuáles son tus tentaciones? ¿En qué áreas de tu vida te sientes tentado? Y muchas de ellas tenían que ver con el desánimo, con la iglesia, con cosas así, con la impaciencia. Y no crea, es difícil también ser pastor. Y yo le preguntaba a ella y ella me contaba sus cosas. Y nos damos cuenta de que todos somos tentados en áreas diferentes. Todos somos tentados de acuerdo a lo que desea nuestro corazón. Y las tentaciones son bastante peligrosas porque te llevan a tomar malas decisiones, te llevan a vivir mal. Y para todos, sea la tentación que sea, conduce al pecado y el pecado conduce a la muerte. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en la carta de Santiago. Y somos muy tentados a no aceptar cuando nosotros nos equivocamos o cuando nosotros buscamos y nos tratamos de convencer a nosotros mismos de que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros pensamos bien, que los demás son los que están mal, que yo no merezco ese trato. Y fíjese, todo eso de lo que hablamos es pecado. Y mire, yo quiero preguntarle el día de hoy, si la tentación puede ser tan peligrosa en su vida, ¿usted ya se preguntó cuál es el deseo de su corazón? Si yo preguntara hoy, o si Dios le preguntara hoy en secreto, ¿qué es lo que más desea hoy su corazón? ¿Cuál es el deseo que usted tiene? No le estoy preguntando si es malo o si es bueno. ¿Cuál es lo que más desea en su corazón hoy? A lo mejor alguien piensa, bueno, estabilidad económica. A lo mejor alguien dice, yo me gustaría un carro. A lo mejor a usted le gustaría, no, yo deseo una familia así, asado, un asado también. Pero ¿qué es lo que lo motiva a levantarse todos los días por lo que más le pide a Dios? ¿Qué es lo que lo afana en el día a día? Y déjeme decirle que en eso que usted responda es el área donde usted más va a ser tentado. Lo que más desea su corazón, lo que más anhela, en esa área usted va a ser puesto en prueba bajo la tentación. Y mire, quiero entrar de lleno a lo que dice la carta de Santiago, porque la carta de Santiago nos enseña de que nosotros vamos a ser probados de diversas maneras. Y una de las maneras en la que nuestra fe es probada es a través de las tentaciones. La manera en la que nosotros respondemos a la tentación demuestra si nuestra fe es real o es falsa. Si nuestra fe a lo mejor sí es verdadera, usted dice, yo sí soy cristiano, pero caigo todavía en algunas debilidades, en algunos pecados, y lo que muestra la tentación y cómo responde a ella es si su fe es débil o es verdaderamente fuerte. Entonces quiero mostrarle primero lo que Santiago nos dice, que nosotros de ninguna manera podemos echarle a la culpa a Dios por nuestras tentaciones. Y Él nos da 5 razones que yo le comentaba la semana pasada, 5 razones por las cuales no podemos culpar a Dios de nuestros pecados. Número 1, por su incompatibilidad con el mal. Número 2, por la depravación del hombre. Número 3, por el producto del pecado. Número 4, por la naturaleza de Dios. Y número 5, el producto de Dios. Y la semana pasada vimos las primeras 3. Y entonces déjeme leerle el capítulo 1, versículo 13 de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Él da la razón, y esa es la primera razón. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y le dije, la primera razón es por la incompatibilidad de Dios con el mal.
Él no tiene nada que ver con el mal. Él permanece apartado del mal porque Él es puro, es santo completamente. Algo que nosotros ni siquiera sabemos qué significa. Pero Él no tiene ningún pensamiento de mal y por lo tanto Él no puede provocar la tentación en nadie. ¿Está de acuerdo? Y el versículo 14 nos dice la siguiente razón: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí nos da la razón. No le eche la culpa a Dios, porque la segunda razón es que nosotros somos tentados por la pasión desenfrenada de nuestro propio corazón. La concupiscencia, le dije, que era la naturaleza caída del hombre, los deseos pasionales del hombre, y eso es lo que nos lleva a tener tentaciones y a pecar, no Dios. ¿Sí? La culpa, es decir, fíjese, el enemigo no está afuera, el enemigo está ¿dónde? Dentro. Nosotros tenemos la tendencia por nuestra maldad de buscar al enemigo afuera, y usted le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a su esposo, su esposa, sus hijos, pero el culpable no es eso. El culpable, usted peca por su propio corazón. Esto se podría llamar durmiendo con el enemigo. Usted duerme con el enemigo, usted es el propio enemigo por el cual usted lleva a la rebeldía y a la desobediencia a Dios. Y el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? Muerte. Y mire, la tercera razón es porque si Dios no es malo y Dios no produce nada malo, el producto que es de la tentación, el pecado y muerte. Dios no lo puede tentar para que usted peque, porque Él no produce nada malo. Y el producto del pecado es malo. Entonces fíjese cómo Él dice que es un proceso. Dice, sino que nosotros somos atraídos por nuestra propia naturaleza, por nuestros propios deseos, y después que se ha concebido. ¿Dónde le dije que se concebía? ¿Dónde lo embaraza la tentación, el pecado? En su mente. Y luego dice, da a luz, ¿qué? El pecado. Usted queda embarazado de una idea, de un pecado, y usted después lo lleva a cabo. Siempre antes de que usted lleve a cabo algo, usted ya lo gestó en su mente. Y ahora déjeme decirle, no solamente pecado es lo que hacemos, también pecado es lo que no hacemos. También pecamos por acción o por omisión. Pecamos por pensamiento o por acción. ¿Sí me explico? No solamente lo que llevamos a cabo, porque a veces puede decir, bueno, yo lo pensé y estuve pensando bien mal, pero yo no maté a nadie. Pero Jesús lo dijo, no a los fariseos que pensaban así, hipócritas. Porque ustedes insultan y odian a sus hermanos y ustedes dicen, porque no mato, entonces no tengo nada malo en mi corazón. Pero no, en el momento en que usted ya abraza el pecado, usted ya está en pecado. Déjeme ponerle algunos ejemplos acerca de esto. Si usted va al supermercado, usted va a ser tentado en las áreas que usted tiene de deseos. Si usted va a la plaza, usted va a ser tentado por cosas que no tienen nada de malo. Le pregunto, ¿es malo vestirse? No, es una bendición que Dios nos dio el vestido. ¿Quién creó el vestido? Dios, ¿no es cierto? Pero fíjese, la tendencia de la humanidad es algo bueno transformarlo en algo malo. Lo que hace nuestro pecado en nuestro corazón es una bendición de Dios, transformarlo en algo que se convierte en algo perverso. Por ejemplo, si las mujeres van a la plaza, ¿a poco no todo se les antoja? Y ven la ropa, ven los zapatos, y eso es bueno, el que usted pueda tener vestido. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando eso invade su mente y es por lo único que usted vive, es la prioridad de su vida y eso le consume su corazón en egoísmo y a usted no le importa dejar sin comer a su familia porque lo que le importa es adquirir esos zapatos. Es un deseo desenfrenado. Y yo le decía la otra semana acerca de los carros, que no soy muy tentado en los carros, y no me... Yo sé que hay gente que va a decir, ¿estás diciendo que los carros son malos? No, no estoy diciendo que los carros de lujo nuevos son malos. Si me quiere regalar uno, muchas gracias, se lo acepto. Pero si usted me va a proponer un trato pecaminoso, una corrupción, que yo caiga en corrupción a cambio de un carro de lujo,
eso no creo que en este momento sea mucha tentación para mí, porque me da igual, la verdad, traer mi Versa o luego estoy en línea y digo cosas que no debo. O traer el carro que sea, porque yo doy gracias a Dios que me puedo mover en un carro, porque sé lo que es no tener un carro, sé que es tener un carro descompuesto y sé que es tener el carro que te mueve. Entonces para mí simplemente un carro es algo que me lleva, pero para alguien que es muy tentado en esa área, para un carro de lujo puede ser el sueño de su vida. ¿Sí me explico? Y a lo mejor mi esposa es tentada cuando va y ve la ropa, y a lo mejor yo soy tentado cuando voy y veo las computadoras, las cámaras en la plaza comercial. Y todos somos tentados de diferentes maneras, de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Pero cuando eso se convierte en algo que domina nuestra mente, entonces ahí lo más seguro es que va a concebir el pecado. Yo le dije que la lucha espiritual que nosotros tenemos es en nuestra mente. Usted decide creerle a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, o prefiere los deleites y los placeres momentáneos de esta vida. Y a veces así se toman las peores decisiones de su vida. La gente es capaz de hipotecar su familia, su casa, por 5 o 10 minutos de placer carnal. ¿Sabe por qué? Porque eso embriaga su mente. Y tenemos la gente que es incrédula tiene una inclinación al oculto. Y no es cierto que el morbo, lo que es oculto, lo que es privado, genera más tentación. Y decir, ay, es que si me cachan y... Mire, yo tenía un amigo que robaba discos piratas en el tianguis. Y era el amigo que más dinero tenía en la escuela. Y robaba, le estoy hablando de discos piratas, o sea, no robaba originales ni siquiera, robaba discos piratas de 20 pesos. ¿Y sabe por qué lo hacía? Por la adrenalina que le producía, por el placer de no ser descubierto. Eso es a lo que me refiero con lo que pasa en nuestra mente. Somos seducidos o atraídos por lo que hay en nuestro corazón, pero tarde o temprano lo que generan esos deseos perversos, desenfrenados, es muerte. Nadie se puede librar de eso. Puede llevarlo hasta la muerte física, puede llevarlo a una separación de Dios, una muerte espiritual, o lo peor de todo es que al final de la historia lo lleve a una muerte eterna en el infierno. Tan terrible es el pecado. Ahora mire el punto número 4. Es ahí donde nos compete. Dice versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. Santiago vuelve a repetir: no se equivoquen, no se confundan, no piensen mal. Dios no los puede tentar por la cuarta razón. Versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La cuarta razón que nos da Santiago es la misma naturaleza de Dios. Si la naturaleza del hombre te lleva a pecar, si la naturaleza de Dios se inclina a dar malas cosas, a dar pecado, la naturaleza de Dios lo que lleva es ¿a qué? A dar buenas cosas. Dios no te puede tentar para pecar, porque lo único que Dios puede dar a sus hijos son buenas cosas. Es imposible que Dios te dé algo malo. Es imposible que Dios ponga una prueba, una tentación en ti para destruirte, para hacerte la vida imposible. Mientras el pecado lo que quiere es Satanás, ¿sí sabe para qué ha venido Satanás? Hurtar, matar y destruir. Mientras ese es el oficio del diablo, mientras el pecado lo único que quiere hacer es desgraciada tu vida, Dios no puede funcionar así. Dios lo único que puede dar son buenas dádivas y don perfecto. Esto es un regalo perfecto que desciende de lo alto. Mire, Dios no es responsable de nuestro pecado, porque Él simplemente, Santiago está apelando a esto: Dios es bueno. Nos ha dicho, no tiene compatibilidad de mal porque Él es santo, pero aquí nos está diciendo,
el atributo de Dios por el cual Él no nos puede llevar a pecar, porque Él es bueno. De Dios no proviene el pecado, de Dios provienen las buenas cosas. Ahora, la manera en la que Dios da es un reflejo de Él. Nosotros somos lo que damos. Usted no puede dar algo que no tiene. ¿Está de acuerdo? Aunque usted quiera dar algo bueno, si usted no tiene los recursos, no puede darlo. Pero la manera en la que Dios da refleja que Él es santo, bueno y amoroso. ¿Sí? La manera en la que Él da refleja lo amoroso que es Dios. Y mire, ¿sabe el versículo más famoso de los cristianos? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. ¿Usted cree que si Dios es bueno, amoroso, santo, y ha dado a su Hijo para librarnos del pecado, le dé tentaciones para pecar? Mire, Santiago lo llama el Padre de las luces. Y este es un título judío que se le daba a Dios y habla precisamente de las estrellas o de los astros que nosotros conocemos. En la cultura había hasta pueblos que adoraban al sol y la luna. ¿Se acuerda? Es muy común. Pero fíjese, cuando habla del Padre de las luces, Dios es Padre de todo eso porque Él es el creador de eso. Y nosotros somos bendecidos por lo que el sol y la luna producen. ¿Le gusta? ¿Le gusta sentir el calorcito del sol? No tanto, pero el calorcito. ¿Le gusta la luz que produce en el día? ¿Y le gusta admirar las estrellas y ver la luna ahí blanca, resplandeciente? Bueno, adivine quién las hizo. Dios. Y mire, a diferencia de esos astros, en Dios no hay variación. ¿A qué se refiere esto de variación? De que Él no cambia. No cambia. Este es el otro atributo que está resaltando y es la inmutabilidad de Dios. Siempre Dios es lo mismo. Mire, déjeme explicarle. Dios no es alguien que le va a dar buenas cosas hoy y mañana se las va a quitar. Dios no es alguien que le da buenas cosas hoy y mañana le da algo malo o algo más chafa. Dios no es alguien que lo va a chantajear y le va a decir, bueno, te voy a dar buenas cosas, pero si tú haces esto, entonces yo te lo sigo manteniendo. Pero si no haces lo que yo te digo, entonces te lo voy a quitar. En Él no hay esa variación. Y escuche, esto habla de la intensidad. Dios siempre está dando cosas buenas. Ahora, no hay sombra de variación en Él, porque, fíjese, nosotros somos bendecidos por el sol, porque nos da luz, nos da calor, pero no todo el día. Usted puede admirar al sol, pero el sol hay un punto donde se oculta y deja de darle su calor y su luz. ¿No es cierto? La luna pasa lo mismo y las estrellas, usted las ve un rato y luego llega la mañana y usted desaparecen. Y ese es el concepto que está manejando aquí. Dios no es así. El creador de los astros no es que un día le ayuda, un rato le ayuda y después ya no. Dios siempre está dando. Y mire, lo confirma Jesús cuando en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Se fija que no hay variación. Si tú pides, Él te da. Si buscas, lo hallas. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Le ha pedido algo su hijo? Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo los hijos piden cosas. Y mire, nosotros no somos capaces de darle estas cosas. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿No es cierto que los padres nos desgastamos por nuestros hijos y queremos darle lo mejor a ellos? Fíjese,
Usted le piden unos zapatos para la escuela y usted quiere darle los mejores zapatos, los mejores tenis a ellos. Usted se priva de comprarse unos tenis que a usted le gustan para comprárselos a ellos porque usted quiere darle lo mejor. ¿A quién? A sus hijos. Esa es la tendencia del ser humano, de un papá normal. A lo mejor me va a sacar un ejemplo. No, yo conozco. No, de un papá normal. Eso es lo que nosotros estamos inclinados a hacer. Ahora, fíjese, la Escritura, Jesús está diciéndoles, si ustedes saben darle buenas cosas a sus hijos, imagínese Dios. Entonces, todo lo que Dios le puede dar son cosas que buenas. No hay cosas malas que Dios le puede dar. Todo lo que está ocurriendo en su vida, si usted verdaderamente tiene una fe en Dios, así sea lo más terrible para usted, así no sean los deseos de su corazón, así usted le pida algo y esté orando y orando y orando, si Dios no se lo da, es porque es el pecado de su corazón. Pero si Dios le priva de eso, es la bondad de Dios. ¿Sabe cuántos jóvenes están orando por su pareja y están aferrados a alguien y diciendo, es que este es el hombre de mi vida y yo le pido y no sé qué, y Dios no se los da? Y le digo, es la misericordia de Dios para tu vida, porque si te lo dieras vivirías un infierno con esa persona. Pero estamos tan aferrados a pedirle a Dios de acuerdo al deseo de nuestro corazón. Pero escuche, Dios nunca le va a dar conforme a su corazón. A veces felicitamos a la gente y me da risa porque pues, yo también lo hacía. Y le ponía, que Dios te dé los deseos de tu corazón. No, mi amado, que Dios no le dé los deseos de su corazón, porque si le da los deseos de su corazón, le daría cosas malas. A veces es mejor que no le dé lo que usted está pidiendo. A veces es mejor que no le dé lo que hay en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es la bondad de Dios en su vida. Y cuando le dé algo, así sea contrario a lo que ha pedido, sepa una cosa, que Dios le está dando lo mejor a usted. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Escuchó? No hay ninguna tiniebla en Él, no hay ninguna sombra en Él. Mire, eso no le da la certidumbre, la certeza de que usted tiene un Dios tan bueno que lo puede ayudar en cualquier tentación, cualquier lucha, que lo puede ayudar en cualquier pecado, que Dios lo ayuda a poder vencer las tentaciones. Mire, quiero ir ahora, si ya entendemos que Dios solamente da buenas cosas, entonces, ¿qué produce Dios? Y esa es la quinta razón por la que Santiago dice que no podemos ser tentados por Dios. El producto de Dios. Acompáñame al versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La última prueba es que Dios ha producido una regeneración en nosotros. ¿Sí? Dios ha producido una regeneración en nosotros. Mire, ¿qué hace Dios con nosotros si nuestro problema principal es nuestro corazón? ¿Qué va a hacer Dios? Si lo que Él quiere darnos es buenas cosas, pero muchas veces nuestro corazón es perverso, es engañoso y produce malas cosas, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para que nosotros tengamos lo contrario del pecado? Fíjese, si usted se da cuenta, esto tiene como una secuencia lógica. Nos ha dicho cuál es la naturaleza del mal y que no tiene nada que ver con Dios, y la naturaleza de nosotros nos dice cuál es la naturaleza de Dios, que Él es bueno, nos dijo cuál es el producto del pecado y ahora nos dice cuál es el producto de Dios. Lo que produce Dios en nosotros para que nosotros podamos vencer el pecado es en todo creyente la regeneración. Usted necesita un nuevo corazón. Si su problema es el corazón, entonces usted necesita un cambio de corazón.
Si lo que lo lleva a pecar continuamente es la maldad, el deseo de su corazón, usted necesita tener un nuevo corazón. Y eso es lo que Dios le va a dar. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. ¿Ya está ahí? Yo no, espérenme. Dice, os daré que un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es a lo que me refiero con regeneración. Tiene que regenerar su corazón porque el problema es su corazón. Y ahora la promesa del nuevo pacto, lo que Dios produce únicamente en sus hijos es un nuevo corazón. Y si el problema es que teníamos un corazón de piedra insensible a Dios, insensible al pecado, lo que Él nos da es un nuevo corazón de carne. Yo les decía en la mañana, si usted agarra un corazón de piedra y usted le pega, ese corazón no se va a lastimar, no se va a doler, va a ser indiferente al golpe. Pero si usted tiene un corazón de carne y usted le pega y usted lo rasga, ¿sabe lo que ahora va a haber? Va a haber dolor. Ese corazón de carne no solamente late, sino sangra. Cuando nosotros teníamos un corazón de piedra, nosotros éramos indiferentes al pecado. La persona que no ha nacido de nueva, que no es cristiana, no le importa el pecado. ¿Sabe por qué no le importa? Porque tiene un corazón de piedra. Le da igual. Lo trata de evangelizar, le muestra su pecado, es tan obvio para todos, pero esa persona no entiende porque el problema está dentro de él, en su corazón. Nosotros pecamos de lo que tenemos en nuestro corazón y si es tan insensible para Dios, nunca va a ser lo correcto. Pero cuando nosotros tenemos el corazón de carne, escuche, es un corazón que se va a doler por el pecado. Si lo que causa el pecado es lastimadura en nuestra vida, es una desgracia en nuestra vida, si nosotros, déjeme decirle esto, a lo mejor le estoy hablando de la manera egoísta acerca del pecado, pero déjeme trasladarlo un poco hacia Dios. El pecado roba la gloria a Dios. Cuando nosotros pecamos, somos culpables de quitarle la gloria a Dios que le pertenece. El pecado es algo terrible para Dios. Mire, ¿por qué le quitamos la gloria a Dios? Porque aquí el creador es Él. Aquí el que debe de recibir toda la gloria y toda la honra es Él. Cuando nosotros desobedecemos la ley moral que Él ha puesto en nosotros, en cada hombre, cuando desobedecemos a Dios y vamos tras ídolos falsos, tras placeres engañosos, lo que nosotros estamos haciendo es glorificar la creación en lugar de al Creador. Yo le decía cosas que Dios nos ha regalado, que son una bendición, como el dormir. El dormir es una bendición. Y alguien que es perezoso, que es flojo, lo transforma en pecado. Y ser perezoso es lo peor que puede pasar, porque atenta contra la imagen y la creación que Dios ha puesto en nosotros. Mire, la misma intimidad, las relaciones sexuales fueron creadas por Dios para nuestra bendición.
Y cuando nosotros transformamos eso en puro placer de nuestro perverso corazón, hacemos algo terrible. Y algo que era una bendición para el marco matrimonial, entonces nosotros lo convertimos en fornicación, en tener relaciones con alguien que no es nuestra pareja. Y escuche, sí hay consecuencias, no solamente en lo físico, en lo natural, sino en lo almático, porque el concepto de Dios es que cuando un hombre y una mujer por amor se unen y se entregan mutuamente, lo que están poniendo ahí es su alma y su corazón. Y cuando los jóvenes agarran y quieren tener relaciones fuera de ese marco matrimonial, lo único que están haciendo es una lastimadura y un vacío tan grande en su corazón que atenta contra el diseño perfecto que Dios hizo. El adulterio es lo mismo. Nunca Dios va a consentir el adulterio. De hecho, el pecado con el que compara a Israel es: ustedes son unos adúlteros. Ustedes fueron tras dioses falsos. Sí. Por eso es la necesidad que el hombre tiene de Cristo. Esto apunta directamente al Evangelio. Lo único que lo puede salvar de su corazón pecaminoso es el Evangelio. Es que Cristo llegue a su vida y cambie su corazón en un corazón de carne. Dice Efesios capítulo 2, dice versículo 2: y Él os dio vida a vosotros que cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, entienda lo hermoso que es el Evangelio. Si ha pasado aquí 3 años de su vida y no le ha caído el 20 del Evangelio, y solamente tiene una religión superficial, que todo se basa en lo que hace, no hace y no cambia su vida, entienda esto, que su problema principal es su corazón, es que estaba muerto. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Usted ni siquiera se daba cuenta. Usted vaya al panteón y agarre a alguien que esté ahí en un ataúd y agárrelo y píquelo y golpéelo y hágale lo que sea. ¿Y sabe qué? No va a reaccionar nada. Mi amado, que nadie permanezca aquí siendo un muerto, que no responde de nada. La gente que está muerta no responde al Evangelio. Por más que usted le predique, le explique, usted sea un buen orador, usted saque los mejores versículos, usted va y se los lleva, y esa persona no puede responder al Evangelio porque no tiene la capacidad. ¿Me escucha? No tiene capacidad porque está muerto. No puede responder. Usted le dice: eso que te está causando la tentación, eso que caes en pecado, te está destruyendo, y no lo va a dejar de hacer porque está tan atrapado en eso. Es esclavo de su pecado, está haciendo lo del príncipe de la potestad del aire porque está muerto. Es un cadáver aquí en la tierra. Es un muerto que camina y respira aquí en este planeta. Pero mire, ¿qué hace Dios? Versículo 4, esto es lo increíble. Pero Dios no deja así. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿De qué lo salvó Dios? Del pecado de su corazón, de la ira de Dios venidera por la consecuencia de su pecado. Pero mire, dice, Él es rico en misericordia, y Él agarra a un muerto y es el único que puede soplar vida. Vida. Y entonces Él puede agarrar un cadáver y darle una nueva vida. Lo dice Pablo: nuevas criaturas somos en Cristo. Lo único que puede producir Dios en sus hijos es nueva vida, no pecado.
Dios no lo puede llevar al pecado, no lo puede tentar en el pecado, porque Él lo que produce es una nueva vida. Y mire, dice, por puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo salvó Dios? Si usted es creyente, si usted es salvo y Dios le ha dado una nueva vida, si le ha dado una regeneración, ¿por qué lo salvó? Santiago da la respuesta, por su voluntad. No es porque usted sea muy bueno, no es porque usted hizo algo, no hay ninguna obra que usted pueda hacer para que Dios le dé nueva vida. No hay cómo ganarse la salvación y por eso dice, por su voluntad. En otras palabras más modernas, porque a Dios le dio la gana. Por su voluntad es que lo tomó de la muerte y lo trajo a vida. Si usted entiende el privilegio del Evangelio, si usted entiende la bendición del Evangelio, usted estaba muerto, usted era un cadáver aquí. Y si usted puede responder un poco al Evangelio y buscar de Dios, es por la pura voluntad de Dios. Mire, en una ocasión un maestro de la ley se acercó a Jesús, un maestro llamado Nicodemo, y le dijo, maestro bueno, lo reconoció como maestro. Le dijo, sabemos que eres de parte de Dios por lo que enseñas. Y Jesús conociendo su corazón, le dice, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sabe qué conoció Jesús de los deseos y el corazón de este personaje llamado Nicodemo? ¿Sabe qué era lo que le inquietaba? ¿Sabe qué era lo que él tenía en su corazón? ¿Cómo estar en el reino de Dios? Y Jesús, escudriñando su corazón, le dice esto, y le dice, el que no naciere de nuevo, no heredará el reino. Y fíjese, versículo 6 de lo que estoy leyendo es, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se refiere con esto del viento? A lo que Santiago dice, por su voluntad, tú ni sabes cómo. Escuche, hay dos cosas para que usted sea cristiano. ¿Qué dice Jesús como invitación? Arrepentíos y creed. ¿Sabe que un muerto no puede hacer eso? Muerto no tiene la capacidad de responder al Evangelio. Ni siquiera el arrepentirse y creer es su obra, si no sería por obras, pero esto es por gracia. Es su voluntad en Él. Y fíjese, no importa, dice, no sabes ni de dónde sopla ni de dónde viene, pero los nacidos del Espíritu están ahí. Es la gracia de Dios la que le permite darse cuenta de su pecado y poder responder a Cristo. No sé si me explico. Si usted sigue muerto en su delito y pecado, usted no va a poder soportar la tentación. Usted va a caer siempre en la tentación. ¿Los cristianos somos gente que no peca? No. Fallamos todavía. Pero lo que no hacemos los cristianos es que nosotros no practicamos el pecado. El cristiano peca, pero sabe que el pecado es malo, es contra Dios. El cristiano puede pecar, pero no es insensible al pecado. Escuche, quiero preguntarle algo. De aquí a lo que conoce de Cristo o de el tiempo que ha pasado en nuestra iglesia, si usted es hijo de Dios, ¿tiene una relación diferente con Dios a partir de que usted se arrepintió? Y lo más importante es, ¿usted tiene una nueva relación con el pecado ahora? Lo que antes usted amaba, ahora lo aborrece. Las mentiras que le gustaba decir, ahora las aborrece cuando las dice. El chisme que le encantaba y endulzaba su vida, ahora dice, pero ¿qué estoy hablando mal de esta persona? Las prioridades en las compras que tenía antes, ahora son diferentes. Si trajéramos su estado de cuenta aquí, se vería
perfectamente que su prioridad son las cosas eternas y espirituales? No tiene nada de malo comprarse cosas o tener dinero. Si tiene dinero, qué bueno. Gástelo para la gloria de Dios. Amado, su tiempo. Si pudiéramos vigilar lo que usted hace con su tiempo, ¿demostraría que usted es una nueva criatura? ¿Podríamos ver la inversión de tiempo en las cosas del reino y en lo celestial? Mi amado, si pusiéramos una cámara que lo estuviera siguiendo todo el día en su vida, su conducta, sus palabras y su pensamiento reflejarían que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, usted se parece menos a ese muerto que vivía antes aquí en la tierra, bueno, no vivía, a ese muerto que estaba antes, y se parece más a Cristo. Usted sigue siendo igual. Si usted tiene la misma relación con el pecado, sigue cayendo de la misma manera en el pecado, déjeme decirle esto con todo el amor de mi corazón. Esta es la oportunidad para su vida de que se arrepienta. Este es el momento en que le diga a Cristo: Señor, entiendo cuál es mi problema y necesito que me des un nuevo corazón para poderte amar, obedecer, creerte y dejar atrás mi pecado. Nicodemo entendió perfectamente. Muchos piensan que Nicodemo no entendió cuando le dijo: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo entendió perfectamente, era un maestro de la ley y siguió con la misma tónica que Jesús estaba enseñando a través de analogía, y le dijo: ¿cómo podrá nacer de nuevo? Es una obra del Espíritu Santo. Romanos 10:14 nos lo dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de... En el original la traducción sería un poco más adecuada, decir: la fe viene por el oír, pero no habla de cualquier fe. ¿Sabe de cuál habla? De la fe salvadora que lo libra de su pecado, y esto es el oír, viene por el oír. No hay otra manera que la gente se salve si no es a través de la predicación de la palabra. ¿Me escucha? Una vez escuché a alguien muy poco inteligente y decía: la gente se puede salvar por una fotografía, y le decía al chico que tomaba las fotos: por tus fotografías alguien se puede salvar. Mentira. Eso no dice la Biblia. Eso es una tontería, es un invento. Lo único que dice la Biblia, que a Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. No hay otra manera. Eso es lo que Santiago dice: por la palabra de verdad. Se refiere a la palabra del Evangelio. Dice: por la palabra, le dije en Romanos, perdón, no le dije, sería más correcto: por la palabra de Cristo. En general, por toda la palabra, pero en específico es por el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo alguien se va a arrepentir? ¿Cómo a alguien le va a entrar la luz en su vida si no escucha la palabra? Usted debe de estar expuesto al Evangelio y predicar el Evangelio a aquellos que están muertos. Mire, ahora ya vimos cómo lo hace. Ahora, ¿para qué lo hace? Esto es lo último que dice Santiago. ¿Para qué lo hace? ¿Sabe para qué lo hace Dios? ¿Para qué lo salva Dios? ¿Para qué lo salva Dios? ¿Para qué lo salvó Dios? Para alabanza de su gloria. Tantas ideas equivocadas, y fíjese, la gente dice: wow, Dios me salvó. Y estaba en una iglesia que enseñaban qué significa salvación. Viene de la palabra sotería, soterión, y significa prosperidad, rescate, no sé qué. Y todo tenía que ver con el egoísmo del hombre, con el mismo pecado. Entonces la gente decía: Dios me salvó para vivir económicamente bien. Oh, tarado. No entendimos de qué se trata. Si
el problema es mi corazón, ¿cómo me va a salvar para que yo viva de la misma manera? La sanidad y el rescate es de que estaba prisionero de mis propios deseos. Y mire, ¿para qué lo hace? Para la alabanza de su gloria. He ahí el punto. Para que entonces, yo le decía en la mañana, ¿por qué ahora la promesa del nuevo pacto es que va a escribir la ley en nuestro corazón? Ahora la inclinación del nuevo hombre no es acceder ante los deseos y pecados del corazón. ¿Sabe qué es ahora el deseo de todo cristiano? Por eso le digo, esta es la prueba de su fe. ¿Cómo reacciona a las tentaciones? Porque ahora el deseo de su corazón es hacer la voluntad de Dios, es obedecer a Dios. Mientras en otro tiempo usted quería hacer su placer, ahora es obedecer a Dios. ¿Me entiende con eso? ¿Me entiende? Esa es la relación que ahora tenemos con el pecado. Y mire, si el pecado le dije que era atentar en contra de la gloria de Dios, entonces nuestra vida de obediencia de su pueblo, ¿sabe qué refleja? La gloria de Dios. ¿Sabe por qué es conocido Dios? Por la manera en la que vive su remanente, por la manera en que los creyentes vivimos en este mundo caído, por la manera en la que nosotros reaccionamos a las tentaciones, por la manera en la que nosotros nos alejamos del pecado. Por eso es conocido y glorificado nuestro Dios como un Dios totalmente diferente, apartado del sistema egoísta, idólatra de este mundo. Y dice, Él nos hizo como primicia de sus criaturas. El pecado engendraba algo en su mente. Y utiliza las mismas palabras Santiago para decirnos que ahora somos la primicia de sus criaturas, creados por Dios, nacidos por Dios. Mientras el pecado nace muerte, ¿qué cree que nace de Dios? Vida nueva, vida nueva. Apocalipsis 14:4 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Sabe para qué es nuestra vida nueva? No sé si esto... Amado, su vida nueva es para que usted glorifique a Dios. Su vida nueva es una adoración a Dios que sube hasta el cielo. Su vida nueva es el reflejo de un Dios bueno, amoroso y misericordioso que nos ha salvado cuando nosotros estábamos muertos, perdidos. Su vida nueva, su nueva conducta, su nueva relación con el pecado significa que hubo alguien que tuvo que morir y quedar ahí y que ahora usted, por misericordia de Dios, tiene una nueva vida. Termino con esta historia. El gran Agustín, o conocido por muchos como San Agustín, en sus confesiones cuenta lo siguiente. Él tuvo una relación con una prostituta, se juntó con una prostituta antes de su conversión. Y cuando hubo la convicción de pecado y Dios le dio una nueva vida, dejó su antigua vida y entregó su vida por completo a Cristo. Y un día, mientras él caminaba por la calle, la prostituta con la que él vivía lo vio y se le empezó a acercar y le gritó, Agustín. Y él caminó un poco más rápido y la prostituta empezó a caminar más rápido y le dijo, Agustín. Y él empezó a correr. Y la prostituta corrió y lo alcanzó. Dijo, Agustín, ¿qué no me conoces? Y él le dijo, sí, pero el Agustín que tú conociste está muerto. Este nuevo Agustín es una nueva criatura. Amado, yo quiero que se vaya de aquí pensando en cuál es la tentación de su corazón y cómo Dios ha obrado en su vida y que usted entienda la nueva oportunidad que Dios le ha dado de vivir una vida completamente diferente para su gloria. Y que si hay alguien que se ha aferrado a su pecado y no ha venido a Cristo, se arrepienta y crea en el Evangelio, que es lo único que lo puede salvar. Y si usted es un cristiano que está tibio, débil,
usted pueda tomar esa fortaleza del Espíritu Santo y decir: ese Saulo que antes conocía, que cedía fácilmente a tus tentaciones, hoy ya no. Este nuevo Saulo vive para la gloria de Dios únicamente. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?